Vamos a leer entonces, vamos a transportarnos en el libro de Efesios, porque ahora nos estamos trasladando en lo que Dios quiere saber en nosotros, que es el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo para nosotros los gentiles. En Efesios 2, versículos 12 al 14. Efesios 2, del 12 al 14. Vamos a leerlo. Dice: en aquel tiempo, cuando Pablo dice en aquel tiempo, se está refiriendo al tiempo de los judíos, al tiempo de Israel, donde Jesús, Juan el Bautista, Santiago, Pedro el apóstol estaban pisando tierra en el tiempo de Jesús, haciendo referencia a Mateo, Marcos, Lucas, Evangelio según San Juan y en el libro de los Hechos también, que perteneció al tiempo de los judíos, no es al tiempo de los gentiles. Y en ese tiempo es lo que Pablo está refiriéndose. Ahora, dice Pablo, en aquel tiempo estaban sin Cristo. ¿Quién estaba sin Cristo? Nosotros los gentiles en estos tiempos presentes. Nosotros la iglesia en el tiempo presente, que somos llamados gentiles, Pablo dice que estábamos sin Cristo en aquellos tiempos. Pablo dice, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en este mundo. Pablo aquí le está hablando a los gentiles, no le está hablando a los judíos. El libro de Efesios se le habla a los gentiles, no es a los judíos. Quiero que lo entiendan. Ahora, Pablo continúa diciendo, pero ahora en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estaban lejos de Israel, sin Cristo, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Ahora escúchame bien, Pablo le está hablando a nosotros, la iglesia que somos llamados gentil, de estos tiempos presentes. ¿Por qué? Porque estamos en un tiempo diferente al tiempo de los judíos. En el tiempo de los judíos, que Pablo dice, en aquel tiempo, era en el tiempo donde Jesús estaba pisando tierra en Jerusalén. Para el tiempo de los judíos, donde estaba Pedro, estaba Juan el Bautista, estaba Santiago, estaban aquellos primeros apóstoles judíos. Entonces, en aquellos tiempos, Jesús le habló a esa dispersación de gente, diciéndole, arrepiéntase, bautícese en agua de sus pecados para que tengan comunión con Dios. Es en aquellos tiempos. Pero Pablo dice que nosotros, los gentiles de hoy en día, la iglesia de hoy en día, no estaba en aquellos tiempos. Pablo continúa en el versículo 14, Él es nuestra paz, Cristo es la paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Escúchame bien, estoy en el versículo 14. El Dios es nuestra paz, que de ambos pueblos, cuando Pablo dice ambos pueblos, está señalando entre los gentiles y entre nosotros o sea, entre los judíos y entre los gentiles, que somos nosotros en este tiempo. Esa separación consiste en que nosotros, el pueblo gentil, vamos a ser salvos, pero no con las obras de la ley, como los judíos estaban haciéndolo. Las obras de la ley tienen que ver mucho con el bautismo en agua, con el arrepentimiento del pecado y con un montón de leyes y dogmas y normas que Dios le impartió a los judíos. Esa es la separación. La separación viene para el pueblo gentil, para que nosotros los gentiles, la iglesia de hoy en día, tengamos que salvación y perdón de nuestros pecados, pero por la fe, solamente de que tú creas, punto y se acabó. Creíste, eres salvo, ya está. Ahora, en Corintios 12:12 dice, en Corintios, 1 Corintios 12, versículo 12, dice Pablo, así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos,
son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos que todos bautizados. Pablo está diciendo que con el Espíritu de Dios a los gentiles, todos nosotros ya fuimos bautizados sin las obras de la ley en un mismo cuerpo, dentro de un mismo cuerpo. ¿Ven? Tanto judíos como griegos, tanto esclavos como libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu mediante la fe. ¿Ven? La diferencia entre los gentiles y los judíos es que a los judíos se les entregó el Torá, la ley, el mandamiento, y muchos de los judíos, y yo te voy a decir una cosa, escúchame bien, a los judíos hoy en día, en la dispensación actual de los judíos, de la nación judía, muchos de los judíos en estos tiempos presentes, muchos de ellos dicen que no creen en Cristo. Muchos dicen que ellos no creen en Jesús y no creen en el pacto de la gracia, porque ellos dicen que muchas de las cosas que habla el Nuevo Testamento ha sido alterada, ha sido modificada y no está en su versión escritural original, y dicen ellos que por causa de ello no creen en el nuevo pacto de la gracia. Escúchame bien lo que te voy a decir. Cuando la Biblia se hizo, cuando la Biblia se escribió, las primeras Biblias que empezaron a salir, las primeras Biblias que empezaron a salir fueron la de Reina Valera. Escúchame bien, la de Reina Valera. Y la de Reina Valera, ¿tú sabes quién escribió y vino a interpretar las escrituras de la versión griega? De la versión griega, porque el Nuevo Testamento se escribió casi todo en griego. Bueno, con la excepción de algunas palabras que fueron escritas en hebreo, pero casi todo el Nuevo Testamento, casi todo, fue escrito en griego. El que tradució la Biblia del griego al latinoamericano, o sea, al español, o al lenguaje que fuera, el lenguaje de cada país, fue Reina Valera. Reina Valera fue un personaje de la Iglesia Católica. Escúchame bien, estoy hablando de historia. Se supone que estas cosas, pues, hay que hablarlas con mucho cuidado y mucho respeto, ¿verdad? Reina Valera fue un personaje que perteneció a la Iglesia Católica. ¿Ves? Entonces, Reina Valera fue el personaje de la Iglesia Católica que fue el que empezó a traducir la Biblia del griego al latín, a lo que llamamos el español, ¿verdad? Entonces, Reina Valera le puso la misma traducción de la traducción del griego al español, le puso el mismo nombre de ellos. Reina Valera era un matrimonio. Entonces le pusieron a la traducción de la Biblia, que hoy en día muchos tienen la Biblia Reina Valera, la Biblia Reina Valera, asimismo le puso el nombre a la Biblia, a la traducción Reina Valera. Entonces, en la Biblia, cuando se tradujo del griego al español, no la traducieron correctamente. Le alteraron algunos versículos y algunos capítulos y versículos, se la alteraron, y tiene mucha razón. Los judíos actuales, cuando ellos dicen yo no creo en Cristo ni en el pacto de la gracia, porque la Biblia del Nuevo Testamento fue alterado y no está en su versión escritural original. En parte, los judíos tienen mucha razón. Ahora, escúchame bien lo que te voy a decir. Según yo te digo esto, que tiene mucha razón, yo te voy a decir lo siguiente. La Biblia sigue siendo inspirada por Dios. Yo no te estoy diciendo que la Biblia deja de ser inspirada por Dios, por el hecho de que los primeros traductores que escribieron la Biblia Reina Valera, algunos capítulos y algunos versículos no están traducidos en la versión original del griego.
tiene mucha razón, pero tampoco te quiero decir a ti, escuchen, no te quiero decir a ti que la Biblia deja de ser inspirada por Dios. La Biblia sigue siendo palabra de Dios, de todas maneras, inspirada por Dios. Ahora, voy a darte un ejemplo. Voy a darle un ejemplo de la mala traducción de la Reina Valera, de la Biblia, la traducción de la Biblia Reina Valera, de algunos versículos y capítulos que están mal traducidos. O sea, que no están mal interpretados. Vamos a poner un ejemplo de Romanos 8, 1 y 2. Estoy poniendo un ejemplo, nada más. Vamos a buscar la Biblia en Romanos 8, 1 y 2, donde Pablo dice que ahora nosotros no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, según lo que no viven conforme a la carne. Y después en el versículo 2 dice Pablo, dice, porque ahora la ley del Espíritu de vida de Cristo Jesús nos ha librado de la condenación del pecado y de la muerte. Pablo dice en el versículo 2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos ha librado del pecado y de la muerte. Pablo dice las cosas como son. Pero mira ahora el error que comete la traducción de Reina Valera al traducir la Biblia del griego original a la versión escritural al latinoamericano o al español. Mira la traducción incorrecta. Reina Valera tradució la Biblia de Romanos 8, 1 y 2 diciendo, para aquellos que no andan conforme a la carne. Y estoy refiriéndome al versículo 1 de Romanos 8, 1. Cuando Pablo dice aquella frase, esta frase que dice para aquellos que no están conforme a la carne, en la versión escritural del griego, no dice esa palabra, a lo que no andan conforme a la carne. Esta palabra, conforme a lo que no andan a la carne, Pablo no lo escribió. Escuchen bien, la versión escritural original que Pablo escribió es: no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, y después le sigue el versículo 2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos ha librado del pecado y de la muerte. Esa es la versión original del griego que Pablo escribió esa palabra. ¿Me entienden? ¿Ve? Y tiene mucha razón. Muchos judíos actuales, cuando dicen yo no me someto a la gracia, ni a Jesús, ni a eso, porque la Biblia, mucha de los contenidos de la Biblia está alterado. Pero escúchame bien lo que te voy a decir. No te estoy diciendo que la Biblia sea falsante. La Biblia no es una falacia. La Biblia sigue siendo inspirada por Dios. El problema no fue Pablo. El problema no fue Pablo ni tampoco Jesús. El problema fueron la traducción mal interpretada, que lo alteraron, y para leer la Biblia, para que la Biblia y los gentiles tengan una mejor interpretación y traducción a la versión escritural original, tenemos que leerla visitando la traducción de la versión original en griego. La Biblia no se lee así, y no sabemos cuál es el contexto y la versión escritural original. ¿Ve? Ahora, esto no es una excusa. Escúchame bien. Esta razón de muchos judíos actuales, dicen, yo no creo en la salvación de Cristo o en el pacto de la gracia, porque muchos escritos de los griegos, del Nuevo Testamento, fueron alterados. Esto no es excusa. ¿Por qué? Porque muchos de los judíos dicen que no creen en la salvación, o quizás no creen en el nuevo pacto de la gracia, porque los judíos, por descendencia y por herencia, siempre han sido hebreos y judíos que han sido sometidos a la ley. ¿Ven? O sea, cuando yo escucho a un judío declarar y hablar en sus argumentos que ellos lanzan, en sus argumentos e ideología que ellos escuchan, yo no creo en la resurrección de Cristo, yo no creo en el pacto de la gracia,
porque la Biblia en el Pacto Nuevo ha sido mal interpretado, mucho, ha sido alterada. Eso no son excusas. Los judíos saben muy bien, escúchame bien, los judíos y los hebreos saben muy bien que de Cristo viene la salvación y por la fe es creer la salvación. Así que los judíos, si no creen, los judíos actuales, me estoy refiriendo a los judíos de la nación actual, si los judíos actuales de la dispensación de hoy en día actual, muchos dicen que no creen en el Pacto Nuevo de la Gracia y se están refugiando en la ideología de que muchos escritos fueron alterados, tienen mucha razón. Ahí sí tienen mucha razón, pero ellos no creen porque no es porque muchos escritos fueron alterados y manipulados. Ellos no creen porque ellos tienen y tendrán siempre una mentalidad judía. Y ese es lo que la enseñanza que Pedro nos da a nosotros en referencia, escúchame bien, la enseñanza que el apóstol Pedro en referencia nos enseña cuando Pablo dice que Pedro se comportaba como judío y también se comportaba como gentil cuando le militaba a los gentiles y les enseñaba a judaizarse y a cumplir muchas obras de la ley. Pedro metió la pata porque Pedro tenía una mentalidad judía. Escúchame bien, por eso es que Pedro trató de imitar a Pablo y trató de irse a los gentiles, pero Pablo se percató que Pedro estaba mezclando ley con gracia. ¿Por qué? Porque Pedro tenía una mentalidad judía de la ley. Los judíos actuales de la nación actual de hoy en día no creen, no es a base de esos argumentos, no es a base de esos argumentos, porque ellos mismos saben muy bien y conocen el evangelio de los judíos y ellos mismos conocieron el evangelio de Pablo y ellos mismos saben que la salvación y el perdón de sus pecados no es por las obras de la ley, sino por la fe en Cristo Jesús. Así que los judíos actuales del tiempo de hoy en día, por más que ellos argumenten y piensen que no se someten al pacto de la nueva de gracia, al evangelio de la gracia por medio de Pablo, por más que ellos argumenten y digan que no creo en el evangelio de Jesús por medio de Pablo, porque algunas escrituras han sido modificadas, no es lo suficiente. No es argumento suficiente para decir yo no creo en la gracia. Los judíos actuales, cuando se someten a ese argumento, es porque ellos nunca quisieron creer en el mensaje de la salvación por fe. Siempre se quedaron con una mentalidad judía, como le pasó a Pedro, que estaba mezclando gracia con ley. No estoy diciendo, escuchen, yo no estoy diciendo que muchos judíos actuales creían en el Mesías y creían en Cristo. Sí, pueden haber un remanente, y lo hay, que creían en el mensaje de salvación por fe. Eso no es lo que yo estoy diciendo, yo sé que los hay. Yo te estoy hablando el argumento en términos generales de muchos judíos actuales. Por lo tanto, el mensaje de Pablo versus comparando el mensaje de Pedro fue diferente. Fue un mensaje de salvación por fe sin las obras de la ley. Pedro siempre se quedó trabajando con aquel remanente de la manada pequeña de Israel, con el mensaje del bautismo en agua y arrepentimiento de los pecados que fueron para ellos. Vamos a una conclusión. La conclusión aquí es que Pablo dice que la iglesia es llamada cuerpo de Cristo. ¿Ve? Y está formado por ser una nueva criatura en Cristo. Pablo está aquí resumiendo en todos estos versículos que yo les estoy hablando, ¿verdad?, del cuerpo de Cristo. Pablo está diciendo que ahora nosotros, la iglesia, somos formados de ser una nueva criatura, una nueva creación en Cristo Jesús por creer. Ya somos nueva criatura y no somos nacidos. Y por tú ser una nueva criatura en Cristo Jesús, ya las cosas viejas pasaron ya.
¿Ven? Ya pasaron, ya las cosas viejas. ¿Qué pasó? Las cosas viejas, ¿cuáles eran? Las cosas viejas eran la ley. Eso es lo que Pablo está diciendo en Corintios, que las cosas viejas eran la ley. Vamos a leer Colosenses 1:24. Colosenses 1:24, Pablo dice: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Escucha, ¿cómo llega la revelación de la gracia al cuerpo de Cristo? Esto es bien importante que nosotros comprendamos. Escuchen, ¿de qué manera la gracia de Cristo llega a nosotros, llamado el cuerpo de Cristo? Vamos a leer Efesios 3:10. Efesios 3, versículo 10, Pablo dice: para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia,